conocida porque es uno de los ejemplos más gráficos que podemos encontrar allí en la Escritura sobre lo que decía el Señor Jesús en cuanto a la muerte. Pero, ¿qué pasaba en el pueblo de Israel, hermanos? Un poquito antes. Por favor, acompáñenme allí a Amós. La lectura que hicimos, Amós capítulo 7. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amós era un predicador, Amós era un profeta llamado por Dios. Era alguien que el Señor, según lo que nos dice aquí, sacó de detrás del ganado, sacó de detrás de la recolección de frutos, porque Amós le dice al sacerdote Amasías: mira, yo no soy profeta ni hijo de profeta, realmente me dedico a otras cosas. Realmente yo no estoy preparado para esto, no estudié, no anduve con alguno de los grandes profetas, no estuve haciendo ninguna de estas cosas. Dios me sacó de mi profesión, de mi oficio, para que yo le sirviera y hablara al pueblo de Israel. Miren lo que dice allí, en el versículo 14. Respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy pollero y recojo higos silvestres. Entonces, hermanos y hermanas, Amós es una persona a la que Dios ha llamado, ha quitado de su oficio, ese oficio que tenía de pollero, ese oficio que tenía de guiador, digámoslo así, del ganado y de recolección de frutos, lo sacó de allí para que fuera y diera un mensaje al pueblo de Israel. Pero inmediatamente el sacerdote Amasías se le opone, le manda un recado al rey Jeroboam y le dice: oye, Amós está diciendo cosas tremendas, porque esa es la expresión, ¿verdad? Dice allí en el versículo 10: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Quiere decir que Amós, hermanos, estaba diciendo cosas tremendas, cosas que no podían soportar, que no les gustaba escuchar, especialmente al rey Jeroboam. No les gustaba tampoco al sacerdote Amasías allí. Y a veces, ¿verdad?, es muy difícil que alguien que tiene una profesión, un oficio distinto al de aquellos que están dedicados al sacerdocio, por ejemplo, puedan escuchar lo que alguien, digámoslo así, del pueblo tiene que decir. Pero Amós es un profeta, alguien a quien Dios llamó. Y a Amós no le queda otro remedio más que profetizar, más que hablar, más que decir el mensaje que Dios le había dado para que el pueblo de Israel lo escuchara. ¿Cuál era el mensaje? Versículo 7. Me muestra el Señor un muro hecho plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y le dije: pues por supuesto, una plomada de albañil, Señor. Y el Señor le dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Ustedes, no sé cuántos de ustedes sepan de albañilería, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes más o menos deben conocer, porque cuando uno vive en situaciones a veces precarias,
todas las cosas que sean posibles para suplir aquello que no podemos pagar. Por ejemplo, mi papá, y en ese sentido se lo agradezco, me mandó como peón de unos albañiles que trabajaban, que a veces le trabajaban a él, haciendo algunos trabajos allí, ¿no? Y entonces él me dijo, le digo a los albañiles, porque eran sus amigos además, le digo, miren, de aquí en adelante mi hijo se va a ir con ustedes, pónganlo a trabajar en lo que a ustedes les convenga. Y entonces los albañiles dijeron, oye patrón, pero sí, pónganmelo a trabajar, le dijo mi papá, y ni modo. Y pues ahí voy con ellos. Ahí voy con ellos, y entonces me decían los albañiles, oye, pues, no, usted es el hijo del patrón, pues ¿cómo lo vamos a poner a trabajar? Mejor siéntese allí, pues, observen, véanos, ¿no? Y bueno, pues yo como estaba joven decía, pues, mejor para mí. Entonces me sentaba yo y los veía trabajar, ¿verdad? Y pues también estaba echando un ojo allí. Pero un día llega mi papá y me ve sentado, ¿no? Allí, viendo cómo trabajaban los albañiles, y regañó a los albañiles, me regañó a mí, y entonces los albañiles ya no pudieron hacer otra cosa más que ponerme a trabajar. Y hermanos, aprendí algo. No les voy a decir que sí de albañilería mucho, pero aprendí algo. Y una de las cosas que aprendí fue precisamente ese asunto de usar el plomo para ver si el muro que se está construyendo está recto. Porque ustedes saben, ¿verdad?, que si no se ponen bien los ladrillos, entonces el muro puede ir así, o puede ir así, o puede estar todo chueco, ¿verdad? En fin. Y el albañil siempre tiene que estar viendo que todo caiga, como se dice, a plomo, para que esté recto. Este es el mensaje que Amós tiene que darle al pueblo de Israel. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba chueco, estaba torcido, no se había construido, no se había desarrollado de acuerdo con los lineamientos que el Señor les había puesto. Y por eso la visión de Amós es el Señor con un muro y una plomada de albañil, viendo la rectitud o no de su pueblo. Y entonces el mensaje que Amós tenía que darle al pueblo de Israel era: estás chueco, y eso ya no lo voy a tolerar más. El versículo 8: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y por supuesto, cuando el pueblo de Israel, el sacerdote Amasías, escuchan estas palabras, entonces todo empieza a revolverse allí, y por eso quieren sacar a Amós de allí. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Miren, él dice, Amós, yo no tenía ni siquiera pensado venir por acá, pero cuando el Señor me habló y me sacó detrás del ganado, me bajó de estar recolectando higos, entonces yo tengo que hablar. Y le dice al Señor: ahora pues, tú escucha a Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Y allí viene una tremenda declaración. Una declaración del cautiverio, una declaración del exilio, una declaración de la conquista del pueblo de Israel. Iba a ser destruido.
iban a quedar en ruinas. Y de una forma tremenda en la que Amós expresa el mensaje es: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas traerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Terrible el mensaje que da Amós. Pero todo eso es porque el pueblo de Israel no estaba recto en su relación con el Señor. La plomada, hermanos, nos va indicando qué tan rectos estamos. Y la plomada del Señor puede caer, miren, o más bien, cae desde aquí hacia abajo. Y yo me preguntaría, hermanos, cuando la plomada del Señor llega a tu vida, ¿qué tan rectos son tus pensamientos? ¿Qué tan rectos son tus pensamientos? ¿Tratas de agradar a Dios con tus pensamientos? ¿Con lo que piensas? ¿Tratas de que ningún pensamiento inmundo penetre y haga su nido allí en tu cabeza? Miren, ahora tenemos una lucha tremenda con todo este asunto de la pornografía. Y cuando la pornografía se hace nido en la cabeza, hermanos y hermanas, ya no hay espacio para nada más. Pero cuando el Señor empieza a penetrar en nuestra mente, gracias a su gracia, esas cosas van desapareciendo y se va limpiando nuestra mente. Pero la plomada, hermanos, sigue bajando, porque no es solamente aquí, sigue bajando. ¿Qué tan recta es la manera en la que tú ves a los demás? ¿Qué tan recta es esa forma? ¿Los ves como tus hermanos, como tus hermanas? ¿O los ves como, bueno? Porque recuerdan la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan allí Lucas capítulo 10? ¿Sí? Porque viene alguien que se siente, pues, adecuadamente bien delante del Señor. Este joven que le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos allí a Lucas capítulo 10. Versículo 25, le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él no ignoraba, hermanos. Él no lo ignoraba, hermanos. Porque el Señor simplemente le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que lees allí? Y él sabía la respuesta, ¿no es cierto? Sabía la respuesta. Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía la respuesta. No era una pregunta en la que estaría buscando verdaderamente algo que ignoraba. No. Él lo sabía. ¿Sí? La pregunta era, pues, tramposa, capciosa, como ustedes le quieran decir, para averiguar si el Señor de verdad conocía los mandamientos y conocía la Escritura. Y entonces, por eso el Señor le responde con otra pregunta. Dicen que es de mala educación, ¿verdad? Pero
responder a una pregunta con otra pregunta, pero el asunto es que a veces nosotros preguntamos algo no porque lo ignoremos, sino porque queremos probar al otro, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, bueno, haz eso y vivirás. Cumple los mandamientos. O sea, ¿qué tan recto estás, Señor? Pero el versículo 29 utiliza una palabrita allí que a veces es importante aclarar. Él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es este es aquel, es el que. Y entonces Jesús le responde con esa parábola del buen samaritano. No necesitamos repetirla. Creo que algunos de nosotros ya la conocemos bastante bien, o por lo menos la hemos escuchado, ¿verdad? Un sacerdote, un levita, nadie le hace caso a este libro, ninguno de ellos dos le hace caso al libro. Viene alguien completamente ajeno, enemigo incluso, y es el que se acerca, el que venda las heridas del herido, el que lo lleva hasta una posada, lo encarga, cubre sus gastos y le dice al mesonero que si después, cuando él regrese, otra vez de paso por allí, y si hay más gastos, él los iba a pagar. Entonces el Señor Jesús le pregunta a este maestro de la ley, entonces, ¿quién de los tres fue el prójimo? ¿El sacerdote? ¿El levita? Entonces, a este maestro no le queda más que responder, pues aquel que usó de misericordia con el herido. Este maestro de la ley tal vez se sentía muy recto, porque te la conocía. Él sabía las cosas, ¿verdad? Pero no había cambiado su corazón. ¿Cómo vemos las cosas nosotros, hermanos y hermanas? ¿Qué tan limpia es nuestra vida? Vemos a los demás con envidia, vemos a los demás con celos, vemos a los demás simplemente buscando cualquier detalle para pescarlo o pescarla y entonces hacer leña de todo ello. Pero la plomada del Señor sigue bajando, ¿verdad? No solamente nuestros pensamientos, no solamente la forma en la que vemos, sino también lo que decimos. Lo que decimos, hermanos. Las cosas que decimos también tienen que ver con la rectitud que Dios quiere para con sus hijos, para con sus hijas. El Señor, ¿verdad?, a través de Pablo nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que es necesaria para la edificación. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? Y no es necesario, hermanos y hermanas, como lo hemos dicho en algunos de los cultos de los jueves o en otras instancias, no es necesario que yo hable con groserías, no. Puedo usar palabras muy bonitas o normales, pero que son hirientes, que lastiman, que van con la intención de abrir heridas. ¿Cómo hablamos?
Y luego, si la plomada del Señor sigue bajando, hermanos, hermanas, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué sentimos? ¿Qué hay allí? Porque recuerda lo que decía el Señor Jesús. El Señor Jesús decía que allí, en el corazón, del corazón es de donde salen todas las malas cosas o las buenas. ¿Qué hay allí en tu corazón? Hermano, hermana, la plomada del Señor viene bajando sobre tu vida. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves? ¿Cómo hablas? ¿Qué sientes? Pero si la plomada del Señor viene bajando, entonces también, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿En qué las empleamos, hermanos y hermanas? Un jugador de básquetbol de allá de los Estados Unidos, en aquel entonces yo seguía mucho el básquetbol y le decían el almirante, y no recordé su apellido, pero él le decía el almirante porque había estado en la escuela naval, pero después se dedicó al básquetbol profesional. Era un negro muy alto, buenísimo en el básquetbol. Y un día, en una entrevista, le dijeron: oiga, señor o almirante, ¿por qué no se fue o por qué no pide más dinero en este equipo que está usted aquí? Y decía el almirante: porque si tengo las manos ocupadas con el dinero, no puedo abrazar a mis hijos. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué es lo que acumulamos con nuestras manos? ¿Cuál es el trabajo que realizamos, hermanos? Y si seguimos con esta imagen de la plomada, esa llega hasta nuestros pies. ¿Dónde andamos, hermanos? ¿Dónde andamos, hermanos? ¿Cuáles son nuestros caminos? Nuestros caminos nos llevan a cosas buenas, a parajes, como dice el Salmo 23, donde hay aguas frescas, pastos delicados, donde hay sol, o nos llevan a otros parajes de sombras. ¿Cuáles son nuestros caminos? Por eso, hermanos, hermanas, ¿qué tan derechos andamos? Yo sé que algunos de nosotros tenemos problemas de columna, ¿verdad? Estamos medio torcidos, ok. Pero eso no tiene que ver con la vida que el Señor quiere para nosotros. Porque la rectitud que quiere el Señor está en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que decimos, en lo que sentimos, en lo que hacemos, en los caminos por donde andamos. Con eso es con lo que tiene que ver la rectitud que quiere el Señor para nosotros. El pueblo de Israel no pasó la prueba, hermanos. El Señor bajó su plomada y vio que el pueblo de Israel estaba completamente chueco. Levantó lo jaló de detrás del ganado, lo bajó de las escaleras o como se subieron a los árboles para bajar los frutos, lo tomó de allí y le dijo: dile esto a mi pueblo en Israel. Hermanos, es lo mismo que el Señor nos dice esta mañana a nosotros. ¿Qué tan derecho estás? ¿Qué tan derecho estás en tu vida?
¿Qué tan derecho estás en tus pensamientos? ¿Qué tan derecho estás en tu forma de ver a los demás? ¿Qué tan derecho estás en la manera en la que hablas? ¿Qué tan derecho estás allí en tu corazón? ¿Qué tan derecho estás en aquello que haces? ¿Qué tan derecho estás en los caminos por los que andas? Porque el Señor finalmente nos dice que ancho, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Pero angosto, estrecho, difícil es el camino que lleva a la salvación. En otras palabras, ser cristiano, hermanos, ser cristiana no es fácil. No es fácil, pero siempre será mejor para nosotros. Siempre será mejor. Así que en esta ocasión, hermanos y hermanas, yo les invito a que pensemos dónde el Señor necesita poner su plomada en nuestra vida para que ajustemos y nos pongamos derechos. Es cierto, algunos de nosotros andamos como andamos. Y por eso podemos cantar y decirle al Señor, Señor, ando así, acéptame tal como estoy. Y mientras cantamos esto, hermano, mientras cantamos, si tú necesitas que el Señor cambie tu manera de pensar, tu manera de ver, tu manera de hablar, tu manera de sentir allí en tu corazón, si tú necesitas que el Señor cambie la forma en la que haces las cosas o en los caminos donde andas, venga tu
estamos, tal y como estamos, Señor, tal y como somos hasta este momento. Pero hasta hoy, Señor, por medio de tu gracia, hasta hoy hemos sido como hemos sido. Pero de aquí en adelante, con tu gracia, seremos diferentes, Señor. Con tu gracia, seremos distintos. Seremos personas con pensamientos nuevos, claros, transparentes, Señor. Y aquí en adelante nuestros ojos estarán, Señor, procurando agradarte, Señor, en todo lo que hagamos. De aquí en adelante, Señor, procuraremos con tu ayuda, con tu gracia, con tu poder, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, realmente hablar de manera que sea edificante los unos para con los otros, Señor. De aquí en adelante, Señor, nuestro corazón empezará a tener nuevos sentimientos. Donde había envidia, Señor, habrá generosidad. Donde había celo, Señor, habrá confianza. Donde había desconfianza, Señor, tú pondrás algo nuevo que nos permitirá entregarnos, Señor, como hermanos y hermanas, amarnos. Donde había rencores, Señor, tú pon perdón. Y en esta mañana, Señor, permite que el esfuerzo de nuestras manos sea para tu obra. Ayúdanos, Señor, a cambiar lo que hacíamos y ahora construir cosas mejores, buenas para los demás. Señor, de aquí en adelante, si andábamos en caminos oscuros, si andábamos, Señor, en caminos torcidos, en veredas que nos hacían extraviarnos, perdernos, Señor, de aquí en adelante caminaremos por ese camino estrecho que nos lleva a ti y que nos lleva a la salvación, Señor. De aquí en adelante, Señor, de aquí en adelante somos personas nuevas. Y por tu gracia, Señor, por nada más que tu gracia, Señor. Dios, que cuando la plomada tuya llegue a nuestra vida, podamos ser aceptados, porque tu gracia, tu Espíritu, nos ha hecho estar de pie, con el rostro erguido,
nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, transformados por tu gracia. Que se